Bueno, ahora nos vamos a ir a lo que serían las relaciones empíricas, ¿no? O formulaciones empíricas que están presentes en la literatura, ¿no? Para poder calcular estas curvas que nos van a interesar para caracterizar los suelos dinámicamente. En primer lugar tenemos la formulación, una de de las primeras formulaciones que se realizó para este tipo de propiedades, ¿no? Como les había dicho, eh, se remonta al año 70, ¿no? Más o menos. Eh, pero lo que nos da esta formulación es justamente el módulo de corte en base a las propiedades físicas del suelo, ¿no? En base a, en este caso, el módulo, la relación de vacíos, ¿no? La relación de sobreconsolidación del suelo, depende si es un suelo gravoso, si es un suelo arcilloso. Si es un suelo gravoso, evidentemente esto no se toma en cuenta. Si es un suelo arcilloso, ya tiene un efecto en el cálculo del módulo cortante máximo, ¿no? Así como también el esfuerzo promedio al que va a estar sometido esta muestra que estamos analizando. ¿Ok? Entonces, esta ecuación se va a encontrar en unidades de libras por pie cuadrado. Recordemos de que la relación de vacíos es una unidad adimensional, ¿no? El OCR también es una unidad adimensional, y el esfuerzo promedio se calcula en base a estas unidades también, ¿no? Libras sobre pie cuadrado. Em, entonces, bueno, así como Harden y Drenevich utilizaron esta relación para poder calcular, por ejemplo, los módulos máximos de corte de cada una de las muestras que utilizaron, ¿no? Nosotros, acá hay una acotación: según el índice de plasticidad del suelo, estos son los valores del coeficiente A que se ve acá. Les explico eso, ¿ok? Para que puedan aplicarlo en suelos, si es que son, como les había comentado, más finos, se aplica, esta relación necesita eh, eh, va a entrar en mayor consideración lo que sería el OCR, ¿no? A ver, nos han hecho una pregunta. Para usar esa relación se necesitan ensayos de consolidación y los datos de A es interpolable. Sí, en realidad estas primeras relaciones que voy a mostrar son bastante simples, simplificadas, ¿no? Estas relaciones de vacíos sí se obtuvieron con ensayos de laboratorio, ¿no? Y en realidad todas las relaciones que vamos a ver se han obtenido en base a ensayos de laboratorio, ¿no? Ensayos de laboratorio debido a que justamente es con estos parámetros controlados que nosotros vamos a poder calcular los módulos cortantes máximos y todo esto si hablamos de métodos simplificados, ¿ok? Entonces sí, esta relación de índice de plasticidad se puede interpolar según el tipo de suelo que se tenga, ¿no? Igual vamos a ver, por ejemplo, de que para el modelo Hardening Soil se recomienda utilizar esta relación de Drenevich para poder hallar lo que serían, por ejemplo, módulos cortantes máximos de enrocados, ¿no? Etcétera, en donde solamente se incluye, o bueno, tiene influencia de mayor manera la relación de vacíos más que esta parte de acá, ¿no? Entonces, bueno, todas estas relaciones tienen una cimentación en estudios, como vamos a explicar un poquito más adelante. Y siguiendo con las diferentes formulaciones, ya tenemos la primera generación de curvas, ¿no? Generación de curvas de degradación eh, respecto a la deformación cortante que se adquiere, ¿no? Que se alcanza. Entonces, C. de Idris, por ejemplo, en 1970, en su estudio Shear Moduli and Damping Factors for Dynamic Response Analysis, plantearon estas dos ecuaciones, ¿no? En realidad son la misma ecuación, solamente que una está expresada en pascales y la otra en libras por pi cuadrado, ¿no? En donde aplicamos lo que sería un coeficiente de módulo cortante. ¿Ok? Es un coeficiente de módulo cortante que en realidad es un módulo cortante expresado, o bueno, un módulo cortante, por así decirlo, de referencia, ¿no? Que va a permitirnos variar el módulo de corte final, ¿no? En base a la presión de confinamiento que está asignada, al que está asignado, ¿no? Entonces, eso acá sí es bastante importante de que lo tengan en cuenta, porque vamos a ver después de que en realidad, como tenemos nociones de estas primeras curvas, ¿no? El módulo cortante siempre va a ser función de la presión de confinamiento, ¿no? La presión media de confinamiento a la que va a estar sometida la masa de suelo. Entonces no va a ser constante para todo el estrato del suelo, ¿no? Este módulo cortante generalmente, bueno, va aumentando en realidad, así como el módulo elástico también, va aumentando conforme se aumenta esta presión de confinamiento en el estrato, ¿no? Son dependientes de la rigidez.
Entonces, bueno, modelos constitutivos más avanzados ya utilizan relaciones un poco más complicadas, pero que tienen la misma noción, ¿no? El mismo principio, que utilizan estas curvas más simplificadas para poder hallar estos módulos cortantes, ¿no? Entonces también se presenta lo que sería esta degradación del módulo, ¿no? En función de la deformación cortante, para diferentes grados de, por ejemplo, ángulo de fricción, ¿no? Para caracterizar la resistencia del suelo, a diferente relación de vacíos, ¿no? Diferente relación de vacíos. Evidentemente, si tenemos una relación de vacíos mucho más alta, la resistencia del suelo va a disminuir, ¿no? Porque ya no estaría tomándole la misma partícula, sino esos vacíos que no tienen resistencia cortante. Entonces, a mayor relación de vacíos, la resistencia del suelo es menor, ¿no? Así como también, por ejemplo, mayor presión de confinamiento o diferentes coeficientes de presión lateral de tierras, ¿no? Se dieron las curvas para cada uno de esos casos y se ve que evidentemente la de mayor influencia para este parámetro de módulo cortante es justamente la relación de vacío. Por eso es que es el factor más importante en esta relación, ¿no? Eh, Como vamos a ver también más adelante. Entonces, también se da esta relación para lo que serían arenas, ¿no? O sea, esta relación hiperbólica, como se muestra acá, ya tenían las primeras nociones de el modelamiento constitutivo hiperbólico, ¿no? Eh, que es en realidad la base de muchísimos modelos, por lo menos los que vamos a ver en este curso, toman como base este modelo constitutivo hiperbólico para poder realizar los cálculos tanto de respuesta sísmica unidimensional como modelos constitutivos bidimensionales, como lo sería el modelo Harding-Soiles-Moore, el modelo VS3D, ¿no? Siempre es, bueno, básicamente se toma el modelo constitutivo y se le agregan parámetros para hacerlos un poco más complejos y que capturen mejor la respuesta según diferentes condiciones, ¿no? Entonces, ya moviéndonos un poco más allá, más a formulaciones actuales, tenemos la tesis doctoral del profesor Darendelli, ¿no? En el desarrollo de una nueva familia de curvas de módulo cortante y relación de amortiguamiento normalizadas, ¿no? En donde se expusieron los resultados que se presentaron para arcillas y limos y suelos mixtos, ¿no? Ya sean arenas arcillosas o arcillas arenosas. Entonces, esta formulación es más que nada para suelos, como bien lo dicen en la descripción, para suelos finos, para suelos para suelos que van a tener una alta, o los OCRs y el índice de plasticidad van a tener un alto impacto sobre la resistencia de estos suelos, ¿no? Y bueno, como les había comentado, básicamente todos estos estudios se basan en lo que sería la relación hiperbólica para poder caracterizar estas curvas de degradación, ¿no? Ya sean agregándole o quitándole parámetros dependiendo del estudio en el que estemos observando, ¿no? Entonces, por ejemplo, acá se partió de la base de la relación hiperbólica, como se muestra acá, y se hizo uso de dos parámetros fundamentales, ¿no? En primer lugar, tenemos el parámetro A, que es el parámetro exponencial, ¿no? De la relación hiperbólica, que está en función a un phi 5. Y el phi 5 son parámetros, ¿dónde están por acá? Aquí está. Parámetros matemáticos que surgen del ajuste estadístico del módulo cortante normalizado de reducción según los ensayos que se han realizado para estas muestras, ¿no? Este es un parámetro netamente matemático. Pero tenemos otro parámetro que es la relación, perdón, el gamma R, que es la deformación de referencia. Ya, igualmente la deformación de referencia va a ser un parámetro muy importante en todas las formulaciones que vemos posteriormente, debido a que justamente esta deformación de referencia o deformación umbral, ¿no? Es lo que va a, por así decirlo, indicarle al modelo constitutivo cuando empieza una degradación ya mucho más pronunciada de las propiedades, ¿no? Y cuando vamos a entrar en un rango plástico de deformaciones. Entonces, esta deformación de referencia ya se encuentra formulada en base a lo que serían las propiedades físicas del suelo, ¿no? Como estamos viendo lo que serían suelos finos, están en base al índice de plasticidad, al OCR, ¿no? Y bueno, posteriormente también a lo que sería la presión de confinamiento, la presión efectiva inicial, ¿no? Y a los parámetros matemáticos de ajuste a la curva, a las curvas que se hicieron para el análisis de estas muestras.
¿no? Ahora también tenemos lo que serían las relaciones de amortiguamiento, ¿no? La relación de amortiguamiento eh, que se presenta también igual en función a una deformación de referencia, ¿no? Que es la que se muestra en pantalla, ¿no? Una deformación de referencia y una deformación mínima, ¿ok? Y una deformación de Massing. Ahora, ¿qué cosas de deformación de Massing? La deformación, perdón, deformación no, amortiguamiento de Massing. Los amortiguamientos de Massing, ¿no? Estimados, son amortiguamientos que siguen justamente estas reglas de comportamiento de Massing. ¿Qué son las reglas de comportamiento de Massing? Son un set de descripciones que nos van a permitir em, caracterizar el comportamiento histerético del suelo, ¿no? Asignar el comportamiento histerético del suelo a estos modelos constitutivos. Eh, esto lo vamos a ver un poquito mejor la siguiente clase, porque nos vamos a meter más de lleno en lo que sería el modelo, por ejemplo, GQH del Deep Soil, ¿no? El generalizado cuadrático no lineal, en donde vamos a entender un poquito mejor cada una de estas formulaciones, ¿no? Por ahora es más que nada un conjunto de reglas que nos va a permitir definir cómo va a comportarse histeréticamente el suelo, ¿no? Entonces, bueno, el amortiguamiento según esta formulación está definido en base a estos parámetros, ¿no? Que también eh, cuentan con la formulación de un amortiguamiento mínimo. Ahora acá, ojo, esta formulación de Darendelli no te incluye lo que sería un parámetro de módulo de amortiguamiento máximo como tal, ¿no? Puedes hallar un amortiguamiento mínimo, como se muestra acá, pero no vas a hallar el módulo cortante inicial, que es justamente un parámetro que nosotros ingresamos en muchos de los modelos constitutivos que vamos a utilizar. Entonces, este acá va a tener que modelarse en base a otros estudios, ¿no? Ya sean ensayos de laboratorio o, disculpen la huella, o relaciones otro tipo de relaciones como por ejemplo el de Harden y Drenovich, ¿no? Ya considerando el OCR o ensayos geofísicos, ¿no? Ya depende de cómo lo decían ustedes utilizar. Entonces, estas son algunas de las curvas que se obtuvieron para este estudio, ¿no? Para el estudio de Arendelli, en donde tenemos el módulo cortante máximo, igual en formato normalizado, versus la deformación cortante para, por ejemplo, diferentes índices de plasticidad, ¿no? El índice de plasticidad para suelos finos es algo que sí define bastante el comportamiento de los suelos, ¿ok? Y estas curvas se comparan, como se puede observar en la línea punteada negra, con las que propuso el estudio de Cide Idris en 1970. ¿Ok? Entonces, las curvas que propusieron Cide y Iris en 1970, al ser mucho más simplificadas, no tenían una variación, por ejemplo, en este tema del índice de plasticidad. No, eran más que nada unas curvas unificadas para todo tipo de suelos. Entonces, al incluir ya esta variación o estas características más coherentes con suelos finos, ya se obtiene un rango mucho más amplio de lo que sería el comportamiento dinámico a diferentes índices de plasticidad de estos suelos finos, ¿no? Yendo un poquito más a lo que serían las arenas y suelos gravosos, tenemos la formulación del profesor Menck en el 2003, que igualmente propuso en base a la relación hiperbólica, como se muestra acá, ¿no? En base a la relación hiperbólica y en base a mucha estadística, ¿no? Propuso unas relaciones para poder hallar estos módulos de degradación de módulo cortante y amplificación de amortiguamiento en función a coeficientes propios de suelos arenosos y gravosos, como por ejemplo lo son el coeficiente de uniformidad, ¿no? Y la presión de confinamiento, la presión efectiva inicial de la muestra que estemos analizando. Entonces acá, por ejemplo, la deformación de referencia, ¿no? Como ven, ya está netamente acoplada a lo que serían coeficientes de uniformidad y presiones de confinamiento. Ya no entran a tallar otras variables como lo sería el índice de plasticidad o el OCR, etcétera, ¿no? Entonces ya tampoco entran a tallar otros parámetros, los parámetros estadísticos, ¿no? Ya tienen un único valor. Y bueno, también nos formula una relación exponencial para la relación hiperbólica, que está en función más que nada de lo que sería la presión de confinamiento de la muestra, ¿no? Normalizada con la presión atmosférica o una presión, bueno, la presión atmosférica en este caso, ¿no? Que es equivalente a 100 kilopascales. Eh, entonces,
Además de esto, también tenemos el amortiguamiento, ¿no? El amortiguamiento en donde también nos dan una relación de amortiguamiento mínimo en base a coeficientes de uniformidad. En este caso también se agrega el parámetro, el diámetro 50, ¿no? Por ejemplo, pero nuevamente no tenemos un módulo cortante máximo, ¿no? No nos dan una formulación para el módulo cortante máximo. Únicamente nos dan estas relaciones para poder hallar estas curvas de descarga, de reducción y amplificación de módulo cortante y relación de amortiguamiento respectivamente, ¿no? Igualmente, se muestra acá una variación entre las curvas que se obtuvieron para diferentes presiones de confinamiento, ¿no? Y, y se comparan con la formulación de Side-Idris. Entonces, ya que estas curvas son mucho más de acordes a lo que sería la formulación de Side-Idris, ¿no? Para un coeficiente de uniformidad de 10, por ejemplo, están mucho más aproximadas. Eh, bueno, se puede inferir de que la base de datos de Side-Idris tuvo como prioridad suelos arenosos, suelos gravosos, ¿no? Entonces, bueno, igualmente el coeficiente de uniformidad también se puede observar de que es un factor importante en la variación de estas propiedades, ¿no? Ya que eh, el cálculo de este coeficiente puede afectar de manera muy drástica los puntos de, de las curvas de degradación del módulo cortante y relación de amortiguamiento, igualmente, ¿no? Ahora, este coeficiente de uniformidad no afecta tanto lo que sería el módulo amortiguamiento mínimo, ¿no? Pero sí afecta muchísimo en lo que sería el módulo cortante final o el módulo cortante a altas deformaciones, ¿no? Es un punto para tomar en cuenta. Entonces, si ustedes no están muy seguros del coeficiente de uniformidad que tienen, pero por ejemplo quieren asignar un amortiguamiento inicial en base a, por ejemplo, las reglas de Rayleigh, los parámetros de Rayleigh, no de amortiguamiento de Rayleigh, podrían hacerlo sin lugar a duda con un coeficiente de uniformidad X que ustedes tengan de una muestra, ¿no? O asumiendo un coeficiente de uniformidad, pero para caracterizar ya la resistencia, según este método, a altas deformaciones ya deberían tener más cuidado, ¿no? Así también tenemos, por ejemplo, lo que sería la relación de Rollins, presente en el año 2020, en un paper para el ACE. Vale decir que toda esta información, toda esta bibliografía yo se los voy a proporcionar, ¿ok? Incluyendo información acerca de los ensayos dinámicos, etcétera, para que puedan darle una chequeada también. Si tienen una pregunta en la próxima clase, igual me la pueden hacer, poder ir viendo y resolviendo estos temas, ¿ok? Entonces, bueno, de la misma manera, Rollins, todos estos estudios se buscan enfocar más que nada en cierto tipo de suelos, ¿no? Ese es su objetivo. Y, por ejemplo, la relación de Rollins lo que busca es caracterizar suelos granulares gruesos, ¿no? Como lo son gravas y enrocados. Entonces, para calibrar estos resultados, lo que se utilizaron fue ensayos tanto de corte torsional, simple cíclico, como ensayos triaxiales cíclicos y ensayos de columna resonante, lo que nos permitió obtener un rango completo de deformaciones para los suelos analizados, no para para los enrocados analizados, los suelos granulares gruesos. Entonces estas relaciones sí son un poco más simplificadas, ¿no? Las relaciones, por ejemplo, la degradación del módulo cortante está enfocado únicamente en coeficiente de uniformidad. Bueno, todo esto acá, toda esta formulación grande es una deformación de referencia, ¿no? Es lo mismo que lo que estábamos hablando anteriormente, y esta deformación de referencia únicamente está caracterizada en base a un coeficiente de uniformidad y a una presión vertical efectiva, ¿no? Entonces, estos parámetros son los que más importan porque estamos hablando de suelos netamente granulares, ¿no? Que tienen un contenido de finos muy bajo. Me parece que el contenido de finos máximo de las muestras de este ensayo fue 5%, si mal no lo recuerdo, cosa que es bastante baja, ¿no? Igual se realizaron ensayos con coeficientes de uniformidad desde 5 hasta 83, también, no, si mal no lo recuerdo, pero era un poco más de 80 coeficiente de uniformidad, como para que vean que existe un rango bastante amplio de muestras que se utilizaron para esta formulación, ¿no? Igualmente la relación de amortiguamiento tiene los mismos parámetros de referencia, ¿no? Es en base a todos estos estudios están enfocados más que nada en una relación hiperbólica, ¿ok? Simple, que utiliza las propiedades físicas de los suelos para poder caracterizar esta resistencia dinámica de los mismos, ¿no?
Y bueno, no por último, pero, bueno, esto también es el desempeño justamente de estas curvas, ¿no? De estas curvas de Rollins para poder hallar los módulos cortantes de suelos gravosos, más que nada, ¿no? Y compararlos con otras formulaciones. En este caso se suele comparar con la de Side Idris porque es una relación unificada, ¿no? O sea, es una relación que no diferencia el tipo de suelo, ¿no? Sino es más que nada, como les había comentado, por las propiedades físicas que tienen los mismos. Entonces, bueno, es la que más se suele utilizar para poder referenciarlo, ¿no? Y coincidentemente en este estudio, las relaciones que se obtuvieron, se ajustaron bastante a lo que son los límites superiores del estudio de Side Idris, ¿no? Los límites tanto inferior como límite superior, perdón. Pero en donde el cálculo de Sideris y falla es más que nada en los rangos intermedios, ¿no? En obtener esa precisión, en obtener una banda de diseños entre los módulos máximos y mínimos que se pueden obtener, sí se puede utilizar, pero para obtener un valor conciso sí se recomienda utilizar un método más específico, ¿no? Entonces, bueno, esta gráfica también, por ejemplo, incluye lo que serían los módulos, perdón, las deformaciones cortantes de referencia, ¿no? En base a esta formulación que les había mencionado, en base a esta. Em, Y lo que hace es calcular la deformación cortante, ¿no? Para las propiedades de la muestra y graficarlas en base a la deformación cortante medida en laboratorio, ¿no? Entonces, bueno, se grafican estas relaciones para muchísimos también autores, ¿ok? Y se muestra de que, bueno, evidentemente las curvas o los puntos que se ajustan más a lo que sería el, la curva de 45 grados, o la recta de 45 grados son los más precisos para poder medir estas deformaciones, ¿no? Y por último, me parece que si hay un otro más, pero bueno, tenemos también lo que serían las relaciones de Wang, ¿ok? Las relaciones de Wang son unas de las que más he utilizado yo porque te dan un grupo bastante amplio de suelos que puedes analizar, ¿no? Como se muestra en la gráfica, Juan utilizó, eso es su tesis doctoral, ¿ok? Utilizó todos estos grupos de suelo, que clasifica en tres grandes grupos de suelo, ¿no? Que son el grupo de arenas y gravas limpias, ya sean bien gradadas o mal gradadas, ¿no? Grupo de limos, no plásticos y arenas, ¿no? Suelos granulares finos, o el grupo de suelos arcillosos, ¿no? Suelos arcillosos, slash limosos, ¿no? En donde puedes encontrar una clasificación bastante amplia de suelos y en donde puedes caracterizar en base ya a una relación un poquito más compleja. La idea hiperbólica sigue manteniéndose constante, pero ya agrega parámetros extras de calibración, ¿no? Que las otras formulaciones no tenían. Y además esta esta propuesta de curvas de módulo cortante y relación de amortiguamiento sí considera lo que sería el cálculo de un G máximo, ¿no? De un módulo de corte a bajas deformaciones y de un D mínimo para cada uno de los grupos que he mencionado anteriormente, ¿no? Entonces, inicialmente tenemos el grupo de arenas limpias y gravas, ¿no? En donde el G máximo se toma como una multiplicación de tres factores, ¿no? Los tres factores se encuentran mostrados en la misma pantalla, ¿no? Esto es únicamente para el G máximo, ojo, ¿ah? Porque también está la parte de la caracterización de la curva en sí, la curva de degradación del módulo, pero con esto ya pueden tener evidentemente el módulo de corte a bajas deformaciones que sirve de input en muchos de los casos de los modelos constitutivos que vamos a ver, ¿no? Entonces, básicamente para suelos limpios, para suelos granulares limpios, arenas y gravas limpias, ¿no? Nuevamente vemos de que se presenta lo que sería el coeficiente de uniformidad, ¿no? Pero acá ya van un poco más allá, porque además del coeficiente de uniformidad también encontramos la caracterización en base al contenido de finos, perdón, a la relación de vacíos, ¿no? Al diámetro 50, ¿no? Y a la presión de confinamiento. Y ahora esto de acá todavía incluso es un poco más preciso porque asimismo, em,
considera de que el contenido de arenas, el contenido de finos de estas arenas limpias, entre comillas, y gravas, puede ser igualmente, puede estar presente, ¿no? Eh, Siendo este menor o igual a 12%. ¿No? Entonces, siempre y cuando este grupo, bueno, esta muestra de suelo tenga un contenido de finos menor a 12%, puede considerarse como arenas limpias o gravas, y de todas maneras ese contenido de finos va a influir en la resistencia de este suelo que queramos analizar, ¿no? Asimismo, tenemos las formulaciones ya para limos no plásticos y arenas, en donde el principal parámetro de medición es la relación de vacíos. Y por último tenemos lo que sería el grupo de suelos arcillosos, en donde ya entra a tallar nuevamente lo que sería el índice de plasticidad, el OCR, el contenido de finos, evidentemente. Son parámetros que ya hemos visto que se repiten en bastantes de las formulaciones presentes, ¿no? Es la misma historia para el tema de la curva de módulo de corte, ¿no? La curva de gradación de módulo. También se toma una deformación umbral o una deformación de referencia, ¿no? Y los parámetros de ajuste de la curva hiperbólica A y B. ¿Ok? Todos asimismo en función de estas propiedades físicas de los suelos, que impactan más o menos según estos suelos tengan mayor contenido de finos o menos contenido de finos. Igualmente, esta formulación de Wang nos va a permitir calcular lo que serían los amortiguamientos mínimos, ¿no? Los amortiguamientos mínimos para cada muestra de suelo en base a 4 parámetros más que nada, ¿no? Y estos parámetros, bueno, igualmente según la clasificación del suelo, ya sean arenas limpias, limos no plásticos y arenas, o gravas y suelos arcillosos, perdón, o grupos de suelos arcillosos, van a estar ya sea en función a su contenido de finos, a su presión de confinamiento, a su relación de vacíos o a su índice de plasticidad. eh, Acá ya no entra a tallar el OCR, para la relación de amortiguamiento ya no entra a tallar el OCR, pero y hallamos el índice de plasticidad como parámetro fundamental de los suelos finos, ¿no? Igualmente para lo que serían los, las curvas de gradación de módulo, ¿no? Relación de amortiguamiento en función de la deformación corta. Entonces, este es un pequeño ejemplo que les quería mostrar, ¿no? Esta es una calibración real que se hizo para un suelo, para un depósito morrénico, que tenía cierto contenido de finos, y por eso se utilizó lo que serían las curvas de Darendelli y las curvas de Watt, ¿no? Las curvas de Darendelli, evidentemente, recuerden de que estaban formuladas para suelos finos, ¿no? Como vamos a ver. Está, ¿no? Eh, Como bien lo mencioné acá, esta formulación estuvo hecha para arcillas, limos y suelos mixtos, no arenas arcillosas o arcillas arenosas. Entonces, este suelo que se analizó en esta ocasión, estas curvas que se analizaron en esta ocasión, ¿no? Son de suelos eh, arenosos arcillosos, ¿no? De arenas arcillosas. Entonces, por eso se tomó en cuenta lo que sería la formulación tanto de Wang como la formulación de Darendelli, y se calibraron, se utilizaron las propiedades físicas que se hallaron de los ensayos de laboratorio de columna resonante y corte torsional, ¿no? Para estos suelos, y se calcularon las curvas en base a estas propiedades físicas. Entonces, como se muestra en el cuadro, tenemos la curva de Darendelli, perdón, la curva de Wang. Solamente se muestra la de Darendelli en el último cuadro, debido a que finalmente no fue la que se escogió para la calibración, debido a que la de Wang se acoplaba mucho mejor. Pero bueno, tenemos lo que sería la curva de Wang del 2018, presente para el módulo de corte y la relación de amortiguamiento, ¿no? Vemos que en la parte del módulo de corte, la ecuación de Wang genera un ajuste bastante bueno según las propiedades físicas de los suelos, ¿no? Y para cada una de las presiones de confinamiento analizadas. Y posteriormente también tenemos que, bueno, la relación de amortiguamiento la obtenemos en base a esta formulación, ¿no? Ahora, ¿por qué no se le tomó demasiada importancia al rango de las bajas deformaciones en lo que sería la relación de amortiguamiento? Porque el modelo constitutivo que se utilizó que también vamos a ver como ejemplo, que se utilizó para medir o para calibrar estas curvas, fue el modelo Harding-Soil Small Strain. Este modelo constitutivo, cuando nosotros ingresamos a Plaxis, como es lo que vamos a ver, ¿no? Este modelo constitutivo no incluye lo que sería un amortiguamiento inicial, ¿no? Un amortiguamiento inicial no lo incluye. Entonces, nosotros tenemos que ingresar manualmente un amortiguamiento inicial en el formato de los parámetros de Rayleigh, ¿no? De los parámetros de amortiguamiento de Rayleigh, y recién considerar
un amortiguamiento inicial para ese estrato de suelo analizado, ¿no? Entonces eso como lo podíamos hacer manualmente en base a justamente la información del laboratorio del módulo mínimo, que tampoco es tan diferente del módulo de corte mínimo, perdón, de la relación de amortiguamiento mínimo de la curva de Wann, ¿no? Se realizó de esa manera, ¿no? Para poder calibrar estas curvas de degradación. Y ahora, sí, había otra más todavía. Y por último tenemos lo que serían las curvas de Rojas et al, ¿no? Del 2019. Rolando Rojas es un compañero mío ahora en WSP, ¿no? Un buen profesional, él ha publicado bastantes artículos de similares a estos temas, ¿no? Y uno de ellos que quiero rescatar en esta sesión es en la caracterización de las propiedades dinámicas para relaves, ¿no? Existen muchísimas formulaciones, y les digo muchísimas formulaciones para lo que serían suelos arenosos, arcillosos, suelos gravosos, incluso para suelos, eh, ¿cómo se llama? Con esta clasificación orgánica, ¿no? En algunos de los casos. Sin embargo, para relaves hay muy poca información, ¿no? El estado del arte para la caracterización dinámica de relaves es muy limitado. Y bueno, en este caso, por ejemplo, cuando se suele analizar relaves, se clasifica como arenas limosas no plásticas, no SMs generalmente. Eh, entonces se podría utilizar, por ejemplo, las relaciones de Wann, etcétera, que hemos visto que tienen clasificación para esto, pero no hay unas curvas que tengan específicamente como base de datos eh, relaves en sí, ¿no? Entonces, básicamente lo que se hizo en esta caracterización fue justamente eso, ¿no? Fue hacer los ensayos de corte torsional, columna resonante y ensayos triaxiales cíclicos para poder determinar las propiedades de los relaves que estamos analizando, ¿no? Y obtener estas curvas de deformación, ¿no? Entonces, bueno, estas curvas fueron más que nada cualitativas, o sea, fueron más que nada puntos discretos, ¿no? Según las propiedades que se muestran en la tabla de la derecha, ¿no? Según un diámetro 50, máximo hasta de 0.12 milímetros, ¿no? Desde 0.08 hasta 0.12 milímetros, un porcentaje de finos que varía entre los 26 y los 48.6%, un contenido de aguas que es bastante importante para la caracterización, desde 5 hasta un 15%, ¿no? Y todos los materiales analizados clasificados como arenas limosas de baja plasticidad, ¿no? SMs. Entonces estas fueron las curvas que se obtuvieron, o son las curvas propuestas por el paper, ¿no? En base a toda la información obtenida del laboratorio, como se puede ver. Estas son las curvas que se obtuvieron para los resultados tanto de módulo cortante como relación de amortiguamiento, ¿no? Entonces, como les había dicho, estas curvas son más que nada puntos discretos, no se propuso una relación matemática debido a que, bueno, faltaban ajustar todavía los parámetros de las curvas hiperbólicas, ¿no? Pero se generaron en primer lugar las relaciones discretas, ¿no? Que se obtienen a partir del escalamiento de la propia curva que se muestra en pantalla, ¿sí? Entonces, bueno, ahora hemos terminado la parte teórica, por así decirlo. Vamos a ir a una breve parte práctica. Nosotros bueno, les voy a proporcionar lo que serían las hojas de cálculo para cada uno de estos. Antes que eso, preguntas, por favor, antes de entrar a esta parte. Bueno, parece que no hay preguntas. Bueno, estos son las curvas que... Un ratito, un ratito, por favor. Ya. Bueno, estas son las curvas por ejemplo, lo que sería el profesor Wang, las formulaciones del profesor Wang. En la pantalla se muestran las formulaciones resumidas, ¿no? Según lo que hemos visto en la tesis doctoral, bueno, en las láminas
de la tesis doctoral de Wang, ¿no? También les vamos a dar lo que sería la misma tesis de Wang, que va a estar en los archivos que vamos a subir al aula virtual. Eh, Tiene un montón de información esta tesis, ¿ok? Es más, incluso la tesis de Wang, si mal no recuerdo, emplea un nuevo método de cálculo de estas, de ensayo de estos parámetros, ¿no? Para poder hallar estas curvas de módulo cortante y degradación y amplificación del amortiguamiento, ¿no? Es una tesis completa, tiene 500 páginas, ustedes van a poder verla. Ahí explica bastante bien toda la estadística y todo el procedimiento que se utilizó para poder realizar esta calibración, ¿no? Y proponer las relaciones finales. Entonces acá básicamente está resumido, ¿no? En esta hoja de cálculo el tema de la formulación de Wang para poder hallar estos parámetros en base a eh, el contenido de finos, la relación de vacíos, el coeficiente de uniformidad, el diámetro 50, ¿no? El contenido de agua, etcétera. ¿Ok? Esto de acá, bueno, está también separado por grupos, ¿no? Está separado por el grupo 1 que les había comentado que se encuentra para arenas limpias y gravas, ¿ok? El grupo número 2 para arenas y limos no plásticos, ¿ok? Y el grupo número 3 para suelos finos, ¿no? Para suelos arcillosos, arenosos o mixtos. Entonces, en cada una de estas ustedes pueden variar los parámetros, ya sea el contenido de finos, el coeficiente de uniformidad, ¿no? Y van a ver cómo varían cada uno de estos según esta parte de la curva de acá, ¿no? Estas de acá ya son curvas que tenían ciertas propiedades asignadas, ¿no? Y que en realidad se hallaron para diferentes presiones de confinamiento. Ustedes también pueden cambiar estas curvas, ¿no? O sea, pueden poner una presión de confinamiento de 100 si quieren hallar la variación, ¿no? Y, por ejemplo, cambiar el contenido de finos, etcétera, ¿no? La relación de vacíos, como les decía, por ejemplo, la relación de vacíos, si es que 0.5, eh, nosotros colocamos una relación de vacíos más alta, la resistencia va a reducirse, ¿no? Es la curva negra que ven en la parte de acá abajo. Si, por ejemplo, colocamos 0.7, eh, el material tiene ese cambio, ¿no? Entonces, eh, esta hoja está adaptada para todos esos casos. Acá pueden realizar las comparaciones de todo esto, ¿ok? Y asimismo tenemos lo que serían las curvas de Rollins también, como para materiales granulares, ¿no? Me parece, a ver, déjenme ver. Ya, en esta parte están las curvas de Rollins. Entonces, en esta parte de las curvas de Rollins, igualmente, ¿no? Como habíamos comentado, estas curvas únicamente se diferencian por el coeficiente de uniformidad, básicamente, y la presión de confinamiento, así como bueno, este parámetro no se incluye demasiado, o sea, se incluye en el amortiguamiento, pero es el coeficiente de presión lateral de tierras, ¿no? Eh, entonces, igual no influye mucho, me parece, en el cálculo de las curvas. Básicamente es el coeficiente de uniformidad y la presión de confinamiento, ¿no? Igualmente se tienen ya pregraficadas curvas para diferentes coeficientes de uniformidad, ¿ok? Y para diferentes presiones de confinamiento ustedes pueden asignar una presión de confinamiento diferente, ¿no? Y esta curva va a variar según lo que se obtenga, ¿no? Igual va a seguir la relación de Rollins. También tenemos la de Darendel-Imenk, y eso se les voy a dejar así mismo ahí en el aula virtual. ¿Ok? Igual para Darendel ya bueno, esta formulación sí es un poquito más elaborada, ¿no? Estas son las gráficas. Van a utilizar lo que serían estas pestañas que ya tienen el autor colocado. ¿Ok? Estas pestañas que tienen el autor colocado, ya sea tanto de Darendeli como de Menk, ¿ok? En donde, igual, ¿no? Para cada presión de confinamiento que han asignado, perdón, para cada coeficiente de uniformidad de 50, dependiendo del parámetro que ustedes estén analizando, eh, esto va a obtener la curva de degradación, la curva de módulo de cada uno de esos casos, ¿ok? Entonces, bueno, yo les voy a ir dejando eso en el aula virtual para que lo vayan revisando también, y esto, bueno, ya no hay mucha parte práctica acá en esta parte de las propiedades dinámicas, porque todo lo que vemos acá en realidad lo vamos a aplicar en la clase de mañana, ¿ok? En lo que sería el análisis de respuesta. Eh,
Entonces yo quisiera que más bien pregunten si que les ha quedado alguna duda en estos 10 minutos que nos quedan para poder ver. A ver, Jaime nos consulta, ¿puede explicar cuántas muestras se utilizan para determinar el rango de valores de G y D en el ensayo RCTS? Cada confinamiento es una muestra distinta. Ah, sí, Jaime, lo que pasa es que, a ver, listo, esa lámina. Ya, esta es. Ya, lo que pasa es de que sí, se realizan tres muestras a tres presiones de diferentes valores, ¿no? Así es similar a lo que sería el ensayo triaxial, en el que estamos acostumbrados a tener tres curvas de esfuerzo de formación. Igual acá obtenemos tres curvas para las tres diferentes presiones de confinamiento, ¿no? Entonces, ¿por qué hay tantos puntos? Es porque el mismo, o sea, esta es una trayectoria que sigue el mismo ensayo de RCTS al momento de aplicar esta carga, esta excitación que les había explicado, ¿no? No es que cada punto sea una muestra, sino es más bien el proceso de degradación de la resistencia de la misma muestra según la misma presión de confinamiento. Entonces, bueno, clásicamente se realizan tres muestras para hallar estas tres presiones que queramos, ¿no? Según lo que le solicitemos al laboratorio, pero podrían ser más, ¿no? Juan Pablo nos pregunta, ¿la próxima clase será la próxima semana? Sí, sí, Juan Pablo, es el lunes de la próxima semana. Es el lunes. Igual, las clases van a ser lunes y martes. Van a ser 3 semanas, no vamos a terminar a ver, déjame ver, lunes y martes. Terminamos posiblemente el 20, si es que hay una clase adicional, tal vez la hagamos en la misma semana del 20 o ya el 26 de diciembre. ¿Ok? Eh, ya eso lo voy a coordinar con ustedes, con la disponibilidad que tengan ustedes, pero sí, básicamente son estas 6 clases, ¿no? Con esta clase adicional que les había comentado al final. ¿Ok? Si tienen otra consulta pueden prender su micro también, no, no se preocupen, ¿no? ¿Podría volver a explicar cómo se ve la frecuencia de resonancia para la prueba esta de torsión? A ver. Bueno, acá en la lámina no lo tengo explicado explícitamente, pero como les comentaba, el mismo aparato, el aparato aplica esta vibración tanto longitudinal como torsional, ¿no? Entonces, acá como se muestra en esta parte del aparatito, ¿ya? Nosotros lo que vamos a hacer es calcular la deformación que va obteniendo la muestra o las amplitudes de la deformación y asociadas a la frecuencia que le estamos asignando a la misma muestra, ¿no? Entonces, graficando estas componentes, vamos a obtener en un momento una deformación que se magnifica para cierta frecuencia a la que le apliquemos la carga, ¿no? Entonces, esa frecuencia se denomina frecuencia de resonancia, ¿no? Y esta frecuencia es la que vamos a utilizar para calcular los ensayos, para calcular, perdón, los puntos de la curva que hemos mostrado, ¿no? Hay otra pregunta, me parece, en el chat, un ratito. Jaime nos pregunta, ¿se pueden utilizar ensayos CDSS para obtener puntos e incluirlos en la curva de degradación? Sí, sí se pueden utilizar ensayos CDS. Por ejemplo, Rollins hizo eso. Si mal no me equivoco, ¿dónde está? Ya, corte simple cíclico, ¿no? Rollins también incluyó lo que serían los ensayos de corte simple cíclico para poder incluirlos en la curva de degradación, ¿no? Todos estos ensayos dinámicos se pueden calcular para poder obtener la información en un rango completo de comportamiento, ¿no? Ya sea porque, como les había comentado, ciertos ensayos como el RCTS solamente te dan información hasta el 0.1, 0.01% de información cortante, ¿no? Y la última parte de la curva la tendrías que calibrar con
con curvas de literatura, ¿no? Como las que estoy mostrando ahorita. Pero si es que tenemos, por ejemplo, también triaxiales cíclicos, ya esto acá cambia, ¿no? Ya tenemos un rango más completo de deformaciones. Y si nosotros agregamos otros puntos como el de corte simple cíclico, igual, ¿no? Completamos todo el rango de deformaciones y podemos obtener resultados mucho más precisos.